Vamos a ver la explicación práctica de Rendezvous o de la herramienta Rendezvous con el lenguaje particular ADA, donde vamos a explicar la forma en que funciona la sintaxis y una serie de ejemplos que les van a servir para realizar la práctica. Lo primero que vamos a ver justamente es cómo está compuesto un programa hecho con el lenguaje ADA. Básicamente nada, lo que tenemos es un único programa que va a tener un cuerpo principal, ¿bien? Eso sería un programa común y corriente secuencial, y para que haya concurrencia lo que se hacen es desarrollar o implementar tareas dentro de ese programa. ¿Bien? Tareas, básicamente nada, llamadas tasks. Estas tareas, al igual que el cuerpo principal del programa, se ejecutan todas simultáneamente en forma independiente entre sí y en caso de ser necesario pueden sincronizar y comunicarse entre ellas. Cuando uno comienza a ejecutar lo que sería el cuerpo principal del programa, cuando llega al begin del programa principal, en ese instante todas las tareas, todas las tasks que forman parte de ese programa empiezan también a ejecutarse, recién en ese momento, no cuando aparecen en el código, no cuando se declaran variables de ese tipo, sino en el momento en que comienza a ejecutarse el programa principal, al mismo tiempo, sincrónicamente empiezan a ejecutarse todas las tareas, las tasks que forman parte de este programa. Uno podría implementar directamente una tarea, una task, para que ejecute un código. En ese caso va a haber una única instancia de esa tarea. O si tiene que generar varias tareas que van a hacer el mismo trabajo, bien, como si fuesen clientes en una aplicación cliente-servidor, uno lo que puede declarar es un tipo tarea, un task type, y luego crear varias instancias de ese tipo de tarea. Bien, puede declarar arreglos, se pueden declarar punteros o se pueden declarar variables simples de ese tipo. Bien, las variables A, B y C que son de ese tipo tarea. Bien, y vamos a tener tres tareas que se van a llamar A, B y C. Bien, o como dije antes, lo más normal, un arreglo de ese tipo de tarea, o en el caso más raro de todos, podríamos hasta declarar punteros o registros que adentro tengan una tarea. Cualquier estructura de datos que se nos ocurra la podemos utilizar con este tipo de tarea. Bien. Como dije antes, bueno, salvo en el caso de los punteros, en el caso de los arreglos o las instancias simples, esas tareas van a comenzar a ejecutar en el mismo momento en que empiece a ejecutarse el programa principal de este programa. Más allá de la forma en que estén declaradas como tipo tareas o como directamente tareas, cada una de ellas, tanto task como task type, va a tener un lugar, una especificación, bien, un header, donde lo que vamos a hacer es declarar cuáles son las operaciones exportadas por esa tarea, o sea, cuáles son las operaciones que él podría resolverle a otra tarea o al programa principal, que son llamados entries. Bien, entonces vamos a especificar en ese header, lo único que se especifique en ese header son los entries que va a tener esa tarea. Podría no tenerlos, porque podrían ser tareas que únicamente actúan como clientes, ¿bien? Y que no le van a responder, no le van a mandar o no le van a pedir ninguna operación, ¿bien? Y además de ese header donde tienen, o esa especificación donde tienen cuáles son los entries de esa tarea, lo que va a tener es un body, ¿bien? Que es justamente donde se implementa esta tarea. ¿Bien? Por cada entry que fue definido en la especificación, va a tener que tener al menos en un lugar de este body, ¿bien? Al menos en un lugar, va a tener que tener la opción para aceptar justamente un pedido a ese entry y poder resolverlo. Bien, al menos tiene que estar una vez, si no, obviamente estaría diciendo que puede resolver una cierta operación que después en el body, en el cuerpo, en la implementación, nunca lo hace. Bien. Esta es la estructura general del programa, bien, donde vamos a tener el nombre del procedure nombre, esa es la forma en que se declara un programa, bien, esto es un programa completo. El begin end final es justamente el cuerpo principal o el programa principal de este programa hecho en ADA, bien, que ahí podemos poner código y se va a ejecutar en forma simultánea al resto de las tareas.
Y en el medio lo que vemos es la declaración de diferentes tareas. ¿Bien? En el primer caso es la especificación de una tarea llamada nombre T1. ¿Bien? Las palabras claves acá son justamente task, el nombre que le vamos a poner a la tarea, is, y luego viene la declaración de los entries. ¿Bien? De las operaciones justamente exportadas por esta tarea. Las operaciones que puede resolver esta tarea. Cuando terminamos de definir cuáles son esos entries, va end y el nombre de la tarea. ¿Bien? En el segundo caso, lo que estamos declarando es un tipo tarea. ¿Qué significa esto? Cuando empiece a ejecutarse el cuerpo principal del programa, nombre T1, la tarea nombre T1, va a comenzar a ejecutarse en forma simultánea. ¿Bien? En cambio, en el caso del task type, nombre tipo T no es una tarea, por lo tanto eso no va a empezar a ejecutarse. En algún momento yo voy a declarar variables de ese tipo, o por ejemplo voy a declarar un arreglo de ese tipo. Supongamos que es el arreglo A, que tiene 5 de esas instancias. ¿Bien? Bueno, las 5 tareas que están incluidas en ese arreglo A sí se van a empezar a ejecutar al mismo tiempo que el cuerpo principal y que nombre tarea 1, un nombre T1, perdón. ¿Bien? Pero nombre tipo T no es una tarea, por lo tanto a nombre T1 jamás se le puede pedir nada. ¿Bien? No se lo puede nombrar, no se le puede pedir que realice una operación ni comunicarme con nombre tipo T. Lo tendré que hacer con una de las instancias de ese tipo. ¿Bien? Con A en la posición 1, A en la posición 2, en la 3, en la 4 o en la 5. Pero con una tarea en particular. Y las tareas no van a ser nombre tipo T, sino que va a ser A en una determinada posición, que era lo que había declarado como un arreglo de ese tipo de tareas. ¿Bien? Y lo que vemos después de donde figura ahí la declaración de variables de tipo nombre tipo T, es el body de cada una de las tareas y el tipo tarea que hemos implementado. ¿Bien? En nombre T1 vamos a estar implementando el código, lo que va a realizar la tarea nombre T1, y en el body de nombre tipo T vamos a estar implementando, vamos a poner lo que va a realizar cada una de las instancias declaradas de ese tipo. ¿Bien? Cada una va a ejecutar una copia de esa implementación. ¿Bien? Obviamente que si ahí declaramos, ahí dentro de lo que es body nombre tipo T, declaramos variables X y Z, ¿bien? Esas tres, cada una de las instancias de este tipo, bien, cada una de lo que habíamos mencionado antes, cada una de las tareas que va a estar en ese arreglo A, bien, va a tener sus propias, obviamente, copias de esas variables que están declaradas en el cuerpo de nombre tipo T. Una cosa vuelvo a aclarar que siempre suelen equivocarse: en la especificación únicamente van los entries. ¿Bien? El header, la forma en que es llamada son llamadas esas operaciones exportadas. Ahí no se declaran variables de la tarea, no se declaran otras operaciones, no se declaran procedimientos, funciones, no se declara nada. Lo único que se declara en ese header son los entries que va a tener esa tarea o ese tipo de tarea. Acá vamos a ver un poquito más en detalle cómo es la especificación de esas tareas, cómo es la parte donde justamente se definen o se indican cuáles son las operaciones exportadas por cada una de las tareas o los tipos tareas. ¿Bien? En la parte del header da lo mismo que sea tipo tarea o tarea, la forma en que se implementa o las cosas que se permiten son las mismas. ¿Bien? Cada uno, como dije al principio, las tareas o los tipos de tareas pueden exportar operaciones o puede que no. Pueden actuar únicamente siempre como clientes, donde ellas son las que hacen pedidos a otros y nadie le puede hacer ningún pedido a ella. ¿Bien? ¿Eso qué significaría? Que esa tarea o ese tipo de tarea no va a tener entries. ¿Bien? No va a exportar operaciones, por lo tanto no va a tener entries. Entonces ese es el primero de los ejemplos, ¿bien? Donde nombre T1 o nombre tipo 1 son tareas o tipos tareas que no exportan operaciones, únicamente actúan como clientes. Entonces en ese caso no lleva ni el is ni el end. Bien, directamente task, el nombre de la tarea, punto y coma.
o task type, el nombre del tipo de tarea y punto y coma. Con eso se está especificando que esa tarea o ese tipo de tarea no va a exportar ninguna operación. Después, en el segundo ejemplo, estamos viendo, como dije, los ejemplos en todos los casos va a ser tanto válido como para tareas directamente o para tipos tareas. ¿Bien? Son idénticas la forma en que se muestran o se hacen o se implementan o se definen. ¿Bien? Por eso vamos a incluir únicamente los ejemplos como si fuesen tareas. En el segundo ejemplo lo que estamos viendo es que la tarea nombre T2 va a tener dos entries, que significa que va a exportar dos operaciones. Las dos operaciones que exporta son nombre E1 y nombre E2. ¿Bien? Entonces, para cada una de esas operaciones exportadas, lleva la palabra clave entry, el nombre de la operación, ¿bien? Y en este caso, de la tarea nombre T2, ambos entries, ambas operaciones exportadas, no tienen parámetros. ¿Bien? Habitualmente, cuando no tienen parámetros, significa que estos entries van a ser utilizados más que nada para sincronización por condición. ¿Bien? Para que una tarea le avise a otra que llegó a un cierto punto o que ya resolvió algo. Pero no, al no haber ninguna comunicación, ¿bien? Estamos usándola solo para sincronizar. Al no tener parámetros, no podemos comunicar nada entre ambas tareas. ¿Bien? En el tercer ejemplo, lo que estamos viendo es la especificación o el header de una tarea llamada nombre T3, la cual en este caso va a tener un único entry, nombre E3, pero en este caso, este entry o esta operación que exporta sí tiene parámetros. ¿Bien? Para cada parámetro que tiene estos entries, hay que definir no solo el tipo de datos del parámetro, sino además si el parámetro es de entrada, ¿bien? Que se especifica con la palabra in, o de salida, que se especifica con la palabra out, ¿bien? En el caso que sea de entrada, ese dato en el entry únicamente puede usarse para leerlo, no para asignarle un valor. En caso de ser de salida, ese dato, ese parámetro únicamente puede ser usado para asignarle un valor, nunca para leerlo, ¿bien? O puede ser de entrada y salida, in-out, que en este caso se puede tanto leer como escribir dentro de lo que es el cuerpo de la tarea. ¿Bien? Dentro del cuerpo del entry, perdón. ¿Bien? ¿Qué significa que, o para qué sirve esto, los distintos tipos de parámetros? Los de entrada obviamente son para que la tarea que le está haciendo un pedido a otra, ¿bien? Le pueda enviar los datos para que la otra tarea sepa con qué tiene que operar. Los que son de salida básicamente son para devolver un resultado. ¿Bien? ¿A quién? A quien hizo el llamado. Y los de entrada y salida son para ambas cosas. Recibimos un dato, lo procesamos y lo devolvemos modificado. ¿Bien? Esa es la idea. Obviamente la comunicación que vamos a tener acá entre las dos tareas, ¿bien? Va a ser sincrónica y se va a sincronizar esa comunicación hasta que la tarea que tiene que resolver la operación, en este caso nombre T3, que es quien exporta la operación, hasta que esa tarea no termina de ejecutar completamente la operación, no le puede devolver los resultados, obviamente, a la que hizo el llamado, y por lo tanto ambas van a seguir sincronizadas hasta ese punto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque probablemente tenga que devolverle algún resultado. ¿Bien? Y esos resultados están cuando se termina de ejecutar la operación. Pero bueno, lo que hemos visto acá es la forma de especificar justamente cuáles son las tareas que vamos a tener en el programa. ¿Bien? Cada tarea con los entries o operaciones exportadas que cada una de ellas tiene. ¿Bien? Tanto tareas como tipo tarea. Lo último que vemos en ese recuadro es la forma en que en que declararíamos variables del tipo nombre T1, tipo 1, perdón. ¿Bien? La primera declaración que vemos es un arreglo llamado arreglo T1, que es un array de 1 a 10 de nombre tipo 1. ¿Bien? Esto lo que está significando que arreglo T1 es un arreglo de 10 tareas. ¿Bien? Arreglo T1 solo no es nada. No le podemos hacer un pedido a arreglo T1. Tenemos que hacérselo a alguna posición en particular de ese vector. ¿Bien?
En el segundo ejemplo de declaración de variables de tipo tarea, lo que estamos declarando es una variable, ¿bien? Simple, de tipo nombre tipo 1. ¿Bien? Nombre variable, eso sí, va a ser una tarea y con la cual podemos comunicar y a la cual le podemos hacer pedidos. ¿Bien? Acá lo que tenemos es el body, bien, el cuerpo donde fue implementado, donde se va a implementar eh, lo que va a ser las distintas tareas. En este caso no importa si son tareas directamente o tipos tareas, directamente se pone task body, bien. Acá no identifica si es tipo o no tipo, eso lo especifica se especifica justamente en la especificación, valga la redundancia, o header de esa tarea. Bien. Lo que tenemos básicamente, task body, el nombre de la tarea o del tipo, is la declaración de las variables que va a tener esa tarea, bien, y luego lo que sería el código, la implementación de esa tarea que está entre el begin y el end de esa tarea en particular. Las variables acá, obviamente, como cualquier otro programa distribuido, van a ser variables locales a esa tarea en particular. Y si yo lo que estuviese implementando acá es el cuerpo de un tipo tarea, cada una de las instancias, cada una de las variables o de las posiciones de un arreglo que yo declare de este tipo tarea, va a tener una copia diferente de esas variables. Bien, van a ser locales a cada una de las instancias que se declaren de este tipo de tarea. Bien. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que si yo tuviese declarado un arreglo de 10 tareas, como habíamos declarado en la hoja anterior, bien, que teníamos 10 tareas del tipo tarea 1, bien, o tipo T1, no me acuerdo cómo se llamaba. Cada una de esas instancias, bien, cuando estamos ejecutando el programa, cada una de esas instancias de ese tipo tarea, cada una de esas posiciones de ese arreglo, no sabe quién es. Por sí sola no sabe en qué posición de ese arreglo está. O sea, no hay una de esas instancias en particular, no tiene ninguna manera de poder identificar, de ella poder identificarse y saber quién es. Bien, yo ahí adentro no podría hacer, por ejemplo, un if que diga si soy la tarea A1 hago tal cosa, si soy la 2 hago tal otro, si estoy en la posición 3 hago otra. No tengo forma, no la conozco. Bien, cada tarea no conoce cuál es ni su identificador, ni su posición en el vector, ni su nombre en caso de que haya declarado distintas variables simples de ese tipo tarea. ¿Bien? La única manera en que una tarea en particular de un arreglo, por ejemplo, va a poder conocer en qué posición está, ¿bien? ¿Para qué me sirve esto? Si yo tengo que pedir algo a alguien y después ese alguien en otro momento diferente me tiene que escribir exclusivamente a mí, me tiene que hacer algún pedido exclusivamente a mí, ¿bien? Necesita saber quién soy yo. A cuál de todos los 10 a cuál de todas las 10 tareas del arreglo le tiene que enviar por ejemplo, un dato o llamar a una operación, ¿bien? Voy a necesitar eso en caso de que el otro me tenga que hacer un pedido a mí, ¿bien? Si necesita ese valor, yo se lo tengo que pasar. Le tengo que decir cuál de las 10 tareas del arreglo soy. ¿Bien? Porque si no, nunca va a poder él hacerme un pedido a mí. ¿Bien? Entonces, para poder conocer eso, no siempre se necesita, la mayoría de las veces no se necesita, pero si necesitara saberlo, ¿bien? Por algún motivo, no queda otra que recibir ese valor a través de un entry. ¿Bien? ¿Qué significa? Este tipo de tarea va a necesitar una operación, va a necesitar exportar una operación, un entry, en el cual otra tarea o el programa principal le va a decir cuál es su posición en el vector. Y a partir de ese momento él puede utilizar este valor como si fuese un identificador, ¿bien? Para escribirle a otro y para que sepa el otro a quién le tiene que hacer llamados, ¿bien? Esa es la idea. Lo voy a tener que hacer a través de un entry. Voy a tener que tener un entry. Supongamos un ejemplo muy básico. Supongamos que tengo una aplicación cliente-servidor y el cliente, obviamente el cliente va a ser un arreglo de tareas clientes, ¿bien? Y
por algún motivo el cliente necesita saber cuál es su identificador, cuál es su posición dentro del vector. Bueno, este proceso cliente, más allá de que por ahí no tenga que exportar ninguna operación o que no sepa hacer nada más que hacer pedidos, pero él necesita sí o sí saber su identificador, bueno, entonces va a tener que exportar igual una operación, nada más que para que alguien le diga a él cuál es su identificador o su posición en el vector. ¿Bien? Entonces lo primero que va a tener que hacer en el programa, en el cuerpo, digamos, de esta tarea, es recibir, bien, aceptar, atender ese llamado a esa operación, guardarse el valor que le envían como parámetro en una variable local, y a partir de ese momento en esa variable local lo que va a tener es su identificador, su posición en el vector. Es la única manera, obviamente podemos ver algún ejemplo, es la única manera de que una tarea o una instancia de un tipo tarea pueda saber quién es, básicamente entre todos los que son de esa, que provienen de ese mismo tipo de tarea. ¿Cómo es la comunicación y sincronización entre las diferentes tareas y el programa principal, si uno quisiera también, de un programa de nada? Bueno, en la principal forma y el único mecanismo en realidad que vamos a utilizar nosotros para realizar esta sincronización y comunicación es el Rendezvous. ¿Bien? No es el único que provee ADA, ¿bien? También hay otras formas de trabajar, ¿bien? Pero no son las que vamos a utilizar en la práctica. En la práctica lo vamos a considerar como un lenguaje totalmente de programación totalmente distribuida, donde la única forma en que pueden compartir información dos tareas o el programa principal y las tareas es a través de el Rendezvous. ¿Bien? Lo único acá que vamos a poder utilizar como compartido, obviamente, son las declaraciones de variables de tipo tarea. ¿Bien? Eso es lo único que vamos a tener como información, llamémosle compartida, como variables entre comillas compartidas. ¿Bien? Es lo único. Nada más que la declaración de aquellas variables o arreglos o punteros de algún tipo de tarea. ¿Bien? La comunicación, o la comunicación hablando como una cosa general, ¿no? De comunicación y sincronización entre las tareas, se realiza por medio de un entry call. ¿Bien? O sea, cuando una tarea tiene que hacerle un pedido, ¿bien?, a otra para que resuelva una operación, ¿bien?, lo que hace esa tarea es un entry call. Cuando un cliente llama a un servidor para que atienda un pedido, le hace un entry call. ¿Bien? Con eso hace un pedido y del otro lado, el que va a servir, el que va a resolver esa operación, el que en su especificación había declarado ese entry, lo que va a hacer es un accept. ¿Bien? Va a aceptar justamente ese entry call o ese pedido y lo va a resolver. ¿Bien? Cuando un proceso hizo un entry call a un entry en particular y el proceso, la tarea correspondiente hizo un accept de ese mismo entry, obviamente. ¿Bien? De alguna manera, después vamos a ver en cómo, con quién, cuál de todos los pedidos primero y demás, pero lo que hace es recibir, aceptar ese pedido, ¿bien? Resuelve, ejecuta todo el código asociado con esa operación y en caso de ser necesario le devuelve los resultados al que hizo el pedido, al que hizo el entry call. ¿Bien? Mientras no se terminó de resolver lo que sería el accept, mientras no se terminó de resolver la operación, ambos procesos quedan sincronizados. Esto obviamente hay que tenerlo en cuenta para que el trabajo que se haga dentro de lo que es el cuerpo del ACEB, dentro de lo que es la implementación de la operación, tiene que ser lo mínimo y necesario. ¿Bien? Si nosotros ponemos código de más ahí adentro, hacemos trabajo de más, estaríamos demorando más tiempo al que hizo el pedido sin necesidad. ¿Bien? Lo que nos conviene siempre es poner lo mínimo y necesario. ¿Bien? Lo mínimo y necesario porque vamos a estar bloqueando al otro proceso hasta que eso se termine de hacer. Lo que no es necesario, lo que se puede hacer sin necesidad de que el otro proceso esté esperando, de que la otra tarea, de que hizo el entry call esté esperando, entonces eso lo deberíamos hacer fuera de lo que es el cuerpo del ACE. ¿Bien?
Como menciona abajo, la comunicación es bidireccional. Justamente en esa misma comunicación le puedo enviar información y recibir resultados. Bien. Es muy importante aprovechar esa capacidad que tiene la comunicación en Rendezvous de ser bidireccional. Bien. No tiene ningún sentido, si yo tengo que hacer un pedido y esperar un resultado, no tiene sentido que haga dos comunicaciones si del otro lado el que hace el ACEP, cuando hace el ACEP, lo único que tiene que hacer es resolver ese pedido y devolverme el resultado. No tiene ningún sentido, estaría mal porque no se estarían aprovechando justamente las características de Rendezvous, ¿bien? En particular. Entonces, si ese es el caso que tenemos, si soy un cliente que le envío un pedido y lo único que tengo que hacer es esperar a que me den el resultado, y del otro lado, el que acepta mi pedido, lo único que tiene que hacer en ese momento es resolverlo y devolverme el resultado, entonces sí o sí se tiene que hacer a través de una única comunicación. Si hacemos dos comunicaciones, en realidad vamos a estar trabajando como si fuese pasaje-mensaje sincrónico. Entonces, obviamente estaría mal. Bueno, como dijimos, por un lado, un proceso, el que hace el llamado, va a ser un entry call, y por el otro, el que va a servir ese llamado, el que va a resolverlo, lo que va a hacer es un ACEP. Para que justamente la herramienta sea más potente, hay diferentes formas de hacer los entry call, como también diferentes formas de hacer los ACEP. ¿Bien? Lo primero que vamos a ver son los tipos de entry call que vamos a tener. Recuerden que el entry call básicamente lo que va a hacer es demorar al proceso hasta que le hayan resuelto ese pedido, hasta que hayan recibido ese pedido aceptado y lo hayan terminado de ejecutar, digamos, lo hayan terminado de servir. Eso es lo que haría el entry call básico. Entonces tenemos ese caso, bien, de lo que llamamos justamente acá entry call simples, bien, donde la ejecución sí o sí se va a demorar en ese momento, en ese punto, hasta que hayan aceptado ese pedido y lo hayan terminado de resolver. Acá en el recuadro lo que vemos son distintas formas de hacer los entry call, ¿bien? De hacer estos entry call simples, diferentes formas en el sentido de dependiendo a cómo son los entries a los cuales estoy haciendo el llamado, ¿bien? En el primer caso, a una tarea llamada tarea 2, estoy haciéndole un entry call al entry nombre E1, ¿bien? Recuerden que esto está basado en la declaración que hicimos, en la declaración de los entries, de los tasks que hicimos al principio, ¿bien? Era el segundo ejemplo que habíamos hecho de declaración de las tareas, de la especificación de las tareas, en el cual tenía dos entries, nombre 1 y nombre 2, que no tenían parámetros, ¿bien? Entonces en este caso estoy llamando la tarea 2, que era el nombre de la tarea, punto el nombre del entry, ¿bien? Como no tiene parámetros, no lleva nada más. ¿Bien? El segundo ejemplo, lo que estábamos llamando es al entry nombre E3 que estaba especificado en la tarea 3. ¿Bien? Donde ese entry sí tenía parámetros. Tenía 4 parámetros. ¿Bien? Donde teníamos algunos que eran de entrada, alguno que era de salida y otro que era de entrada y salida. ¿Bien? En el caso de los que son de entrada, uno podría enviar o un valor constante, como se ve acá el 5, o podría poner una variable, ¿bien? Donde obviamente esa variable debería haber tenido algún valor asignado, porque si no, no tendría mucho sentido. Aquellos que son de salida, de tipo out, o de entrada-salida, de tipo in-out, sí o sí van a tener que ser variables porque cuando se termine de ejecutar la tarea, el que la sirve, el que aceptó el pedido, va a dejar ahí, en esas variables, algún valor. En el tercer ejemplo, estamos haciendo un llamado al entry nombre E4 de una de las tareas que habían sido, que forman parte del arreglo T2. Arreglo T2 era el arreglo que habíamos declarado de un cierto task type. Bien, bueno, acá, cuando hacemos un entry call a una instancia de un arreglo, vamos a tener que especificar a cuál de todas las posiciones de ese vector, a cuál de todas las tareas que forman parte de ese vector le vamos a hacer el pedido. ¿Bien? Obviamente la posición esa puede ser
un valor, o si queremos podemos tener también una variable, pero que tiene que hacer, se le tiene que haber asignado un valor dentro del rango, obviamente, de este arreglo. ¿Bien? La segunda opción para hacer los entry call es el entry call condicional. ¿Qué ocurre? Como dijimos antes, en el entry call simple, el proceso se bloquea hasta que del otro lado aceptaron su pedido y se lo resolvieron, lo terminaron de resolver. Pero podría ser que no se quiera hacer perder tiempo al proceso que hace el llamado, que hace el entry call, si del otro lado, la otra tarea no está en condiciones de recibir su pedido y poder resolverlo. Bien, queremos aprovechar el tiempo para avanzar en la ejecución y después, en todo caso, si es necesario, volveré a hacer el llamado. Bien, entonces, para esto vamos a tener dos opciones. El primero, como dijimos, es el entry call condicional. Select else. Bien. Esto sería el más ansioso de todos. O me aceptás ya el pedido y me lo resolvés, o me pongo a hacer otra cosa. Esto es lo que diría el select else, el entry call condicional. ¿Bien? No va a demorarse el proceso hasta que le acepten el pedido, ¿bien? Sino que lo que hace es, si el que tiene que hacer el accept está listo para aceptar el pedido ya, para aceptar el entry call ya y resolverlo, entonces ahí sí, se hace el entry call, se espera hasta que se termine de ejecutar y continúa su ejecución. Pero si el otro lado, el que tiene que hacer el accept, todavía no está preparado para recibir ese pedido en particular, para aceptar ese pedido en particular, entonces directamente no se hace el entry call y se hace lo que está después del else. Bien, después vamos a ver seguramente algún ejemplo con la sintaxis y demás. Si no somos tan ansiosos y queremos darle la opción de darle un poco de tiempo a que nos puedan aceptar el pedido, bien, estamos hablando de aceptarlo, no de terminar de resolverlo, sino de aceptar el pedido, de recibirlo, digamos, bien. Después, una vez que se recibió, ahí puede tardar todo lo que quiera en atenderlo, bien, en terminar de procesarlo y devolverme el resultado. Lo que digo es hasta recibir mi pedido. Entonces, si no somos tan ansiosos y queremos darle un poquito de tiempo, tenemos el entry call temporal. Bien, en vez del select else es el select or delay. ¿Qué es lo que dice esto? Espera a lo sumo un cierto tiempo, el que está indicado por el or delay, espera a lo sumo ese tiempo a que el otro proceso reciba su mensaje, haga el accept de su mensaje. Una vez que hizo el accept de su mensaje, el tiempo se cortó y no importa cuánto tarde en resolverse la operación. Bien, acá lo que va a esperar a lo sumo ese tiempo es a que le acepten el pedido, a que lo reciban. Bien. Si pasó ese tiempo y no recibieron ese pedido, no se lo recibieron, entonces cancela, de alguna manera no se hace el entry call y lo que se hace es lo que va a venir después del or delay. Bien, esa es la idea. Es justamente para no demorar de más el proceso llamado. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es el ejemplo, cómo funcionaría el entry call condicional, el select else. Bien, acá tenemos un ejemplo, de acuerdo a lo que a las tareas o a la especificación de las tareas que hemos visto en la página 4 de esta presentación. Bien, esta sería justamente la sintaxis que usamos en el select para un entry call condicional. Select, la primera opción, lo primero que hay que poner después del select es el entry call que vamos a estar intentando hacer. Bien, en este caso tarea 3.nombre3 y con sus parámetros. Bien, ese es el entry call que vamos a intentar hacer. Después de eso hay un conjunto de sentencias S1, bien, que estas son sentencias que se van a ejecutar únicamente si se pudo hacer el entry call, bien, si se pudo resolver el entry call y una vez que se terminó este pedido, bien, cuando la otra tarea, cuando tarea T3 aceptó mi pedido, lo terminó de resolver, me devolvió los resultados, bueno, en ese caso, después de eso se ejecuta el conjunto de sentencias S1, que puede ser cualquier código válido de ADA. ¿Bien? No es lo más común que tengamos algo en ese punto, bien, pero podemos tenerlo.
Ahora viene la segunda parte de esta estructura, bien, del entry call condicional, el else, con un conjunto de sentencias S2. Ese conjunto de sentencias S2 es el que se va a ejecutar si no se pudo hacer el entry call. ¿Qué quiere decir? Llegué al select, me fijo a ver si puedo hacer el entry call, resulta que el tarea 3 no está listo para aceptar mi pedido, entonces como no quiero esperar, no me quiero demorar, lo que hago es paso a cancelar de alguna manera ese entry call y lo que hago es lo que está en el else. ¿Bien? Hago el conjunto de sentencias S2. ¿Bien? Entonces, en este caso, la idea ¿cuál sería? Si tarea 3 está listo para aceptar mi pedido, se hace el entry call, de la tarea 3 hace el accept del entry call que estoy haciendo, lo termina de resolver, me devuelve los resultados, hago el conjunto de sentencias SI y continúo con lo que venga después del select. ¿Bien? Ya terminó el select ahí. Si tarea 3 no estaba listo para recibir mi pedido, lo único que se hace es el conjunto de sentencias S2. ¿Bien? Y luego, obviamente, termina el select. Muchas veces en el else no tengo que poner nada, no tengo que hacer código. Es nada más que lo uso nada más que para ver si hago el entry call o no, básicamente. ¿Bien? Si puedo hacer inmediatamente el entry call o no. Nada más que para eso. En ese caso, algo hay que poner. ¿Bien? En ese conjunto de sentencias S2, algún código tiene que tener. Para ese tipo de casos en los cuales hay que poner algo, pero en realidad no tengo que hacer nada, ADA lo que tiene es la sentencia nula null. ¿Bien? Como el skip que usábamos hasta ahora, bueno, en ADA se llama null. Eso representa que no se hace nada, obviamente no consume procesador, no es lo mismo que un delay o cosas por el estilo, esto no hace nada, pasa de largo, es nada más para completar lo que serían las estructuras de control que requieren sí o sí que haya algo ahí. ¿Bien? Esa es la forma en que funcionaría el entry call condicional. En este otro caso, lo que vamos a ver es el funcionamiento, un ejemplo de cómo sería un entry call temporal. Bien. En este caso, ¿qué es lo que dice? Select intenta nombrar o llamar a hacer un entry call a lo mismo que vimos recién, a tarea 3.nombre E3, intenta hacer ese entry call, bien, pero en vez de cancelarlo inmediatamente si no se lo aceptaron al pedido, si no se lo aceptaron ya, lo que hace es esperar un tiempo. Da la opción de que el tiempo que figura ahí en el OR delay, hasta ese tiempo va a esperar a que le hagan que acepten su pedido. Si no, hace lo que está debajo, el conjunto de sentencias S2. ¿Bien? Entonces, si la tarea 3 acepta su pedido antes de ese tiempo que figura en el OR delay, se hace el entry call, se hace el accept del otro lado, se resuelve la operación, le devuelve los resultados. Una vez que le devolvió los resultados, hace el conjunto de sentencias S1, en caso de que estén, ¿bien? Esas sí o sí se hacen únicamente si el entry call se resolvió, se hizo, ¿bien? Y termina el select. Si pasó ese tiempo, si cuando llegamos al select nos quedamos esperando, pasó ese tiempo que figura en el OR delay, y la tarea 3 aún no aceptó este pedido, o no aceptó este entry call, entonces directamente se hace el conjunto de sentencias S2 y se termina el select. ¿Bien? Esto tengan en cuenta que está todo bien armado, cosa de que no va a ocurrir de que justo cuando se terminó el tiempo y voy a empezar a hacer el conjunto de sentencias S2, en realidad el otro proceso va a aceptar mi pedido. ¿Bien? Se cancela primero el entry call, cosa de que el otro, que tarea 3 no pueda atender, no pueda en ese instante aceptar el pedido. ¿Bien? Y una vez que se canceló el entry call, recién se hace el conjunto de sentencias S2. ¿Bien? Esa es la idea en este caso. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta tanto en el select else como en el select or delay para los entry call es que lo que tenemos como figura acá es una opción de entry call, bien, la primera sentencia después del select, que es justamente el entry call que voy a estar intentando hacer, ¿bien? Y después sí, la segunda opción del select es o el OR delay o el else, depende cuál de las dos esté usando, ¿bien? Pero no puedo tener varias opciones de entry call, no puedo decir select tarea 3 nombre E3 OR tarea 2 punto tal cosa, o no, es una sentencia
de entry call, que es la línea inmediatamente siguiente al select, y después la otra alternativa es o lo que está en el OR delay o lo que está en el else, bien, dependiendo del caso. Pero esas son las dos opciones entre las cuales de alguna manera se va a terminar seleccionando. Bien. Hasta ahí lo que hemos visto es cómo un proceso hace un llamado a una operación que es exportada por otro. Cómo un proceso hace un entry call a otro para que le resuelva una operación. Ahora lo que tenemos que ver es del otro lado. ¿Bien? Cómo esa otra tarea va a servir la operación a la que están llamando. ¿Bien? Cómo va a resolver el entry que él especificó o que él dijo en la especificación que podía resolver. ¿Bien? Como mencioné antes, en el cuerpo de la tarea tiene que haber al menos un asset, al menos en un lugar de ese cuerpo tiene que haber un asset para cada entry que haya especificado en su especificación, valga la redundancia. ¿Bien? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para cada uno de los entries de una tarea existe implícitamente, cosa que no vamos a poder ni ver, ni tocar, ni modificar, pero existe implícitamente una cola de pedidos pendientes. Una cola que funciona como una cola. O sea, una cola en el cual el primer pedido que llegó, ¿bien? El primer entry call que se almacenó ahí, para ese entry en particular, obviamente, va a ser el primer asset que se va a hacer. Va a ser el primer pedido que va a ser sacado cuando se haga un asset a ese entry en particular. ¿Bien? El primer pedido para ese asset es el primer pedido que se va a aceptar. Obviamente, si ese entry call lo habíamos hecho en un entry call condicional o temporal, y resulta que se canceló el entry call porque terminó el tiempo, porque no se fue aceptado inmediatamente en el caso del select else, bueno, en esos casos automáticamente, ni bien se cancele el entry call, se saca el elemento, no lo hace uno obviamente, es todo implícito del lenguaje, lo saca de esa cola de pedidos pendientes, ¿bien? Cosa de que no pueda aceptarse en ese momento, ¿bien? Esa es la idea. Está todo bien armado, funciona bien, no tienen que preocuparse por esa parte. El asset, bien, cuando la tarea que tiene que exporta la operación tiene que hacer el asset para un entry call, tiene que recibir un pedido y resolverlo, hay distintas variantes, digamos. No solo para aceptar el pedido, sino en cuanto a lo que tienen que hacer. Podría ser que ese entry call, como habíamos mencionado en algún momento, únicamente lo estemos utilizando para sincronización. No para en realidad ejecutar un código, sino nada más que para sincronización por condición, para que una tarea le avise algo a la otra de que llegó a algún punto, por ejemplo. ¿Bien? En ese caso lo que se dice es que el entry no va a tener cuerpo. ¿Qué significa nada más? Hacemos el asset para sincronizar ambos, el que hizo el entry call y el que hizo el asset sincronizan en ese punto y a partir de ahí ambos continúan. En realidad es una operación que no hace nada, únicamente sincroniza. ¿Bien? En ese caso lo único que va es asset, el nombre del asset, punto y coma. ¿Bien? O podría tener un cuerpo, como la mayoría de las veces, ¿bien? Podría tener un cuerpo porque realmente hay que realizar alguna operación. ¿Bien? Lo más probable en ese caso es que yo tenga parámetros de entrada o de salida, ¿bien? En ese entry. Entonces yo con los parámetros que me llegan de entrada los tomo, hago algo y los devuelvo como parámetro de salida. ¿Bien? No es obligación que lo tenga, pero habitualmente lo que sucede es, si el entry call no tiene parámetros, o el entry, mejor dicho, no tiene parámetros, habitualmente se utiliza únicamente para sincronización por condición. Cuando tiene parámetros, habitualmente se lo utiliza para realizar una operación. Nos va a servir tanto de comunicación como de sincronización. ¿Bien? Esa operación, eso que hay que hacer en el cuerpo, podría ser nada más que agarrar agarrar esos parámetros que nos están mandando y copiarlos en una variable local. Podría ser nada más que eso. ¿Bien? O sea, sería nada más que para comunicar algo. ¿Bien? Pero bueno, cuando uno tiene un cuerpo, puede realizarte una operación y la sincronización entre ambos procesos, ambos van a permanecer en ese encuentro, bien, bloqueados, demorados los dos, hasta que ese cuerpo se termina de ejecutar. Bien, esa es la idea.
Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es que los parámetros que yo tengo en un entry, ¿bien? Los parámetros del entry, únicamente son conocidos en el cuerpo del asset. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Yo recibí un valor en un parámetro A. Si yo quisiera utilizarlo fuera de lo que es el cuerpo del asset, ¿bien? Porque necesito ese valor en realidad para trabajar después, la comunicación, esta sincronización que se hizo era nada más que para que un proceso le envíe al otro ese valor, ¿bien? Una vez que me lo envió yo sigo trabajando independiente del que lo tenía originalmente. Bueno, no puedo trabajar con el valor de ese parámetro porque únicamente existe dentro del cuerpo del asset. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer en ese caso? Dentro del cuerpo del asset, copiar ese valor, ese parámetro en una variable local del proceso, de la tarea. ¿Bien? Lo copio en una variable y ahí sí, fuera del cuerpo del asset, trabajo con esa variable. ¿Bien? Pero el parámetro únicamente son conocidos dentro del cuerpo del asset. ¿Cómo trabaja? Vamos a ver después que hay distintas variantes, pero ¿cómo trabajaría un asset básico? El asset común. ¿Bien? El asset, obviamente, es una operación que demora al proceso. ¿Hasta cuándo va a demorar el proceso que hace el asset? Va a demorarlo hasta que haya al menos un entry call pendiente. ¿Bien? En esa cola implícita que dijimos hoy que tenía asociado cada entry, bueno, cuando haya ahí un pedido pendiente, al menos uno, ¿bien? Lo que va a hacer este proceso es hacer el asset del primero que había llegado. ¿Bien? Como dijimos antes, se comporta como una cola FIFO. El primer pedido que llegó es el primero que se va a aceptar y a resolver. ¿Bien? Entonces saca el primero de los pedidos pendientes y obviamente realiza el asset. ¿Bien? Si el asset, como dijimos antes, no tiene cuerpo, entonces se hizo el asset y listo, terminó inmediatamente. Se desincronizan, llamémoslo así, las dos tareas y continúan trabajando. Si tuviese un cuerpo, ese asset, lo que hace es, obviamente, copiar de alguna manera va a trabajar con los parámetros que le han enviado, va a resolver el cuerpo, del asset, lo que había que hacer dentro de ese asset. Cuando termina, devolverá los resultados en los parámetros de salida y de entrada y salida, ¿bien? Y luego sí, ahí termina el cuerpo del asset y el proceso continúa su ejecución, lo mismo que el que hizo el entry call va a poder continuar su ejecución. Bueno, acá lo que vemos son una serie de ejemplos de distintos assets de acuerdo a lo que hemos especificado en la página 4. ¿Bien? El primer ejemplo, lo que estamos haciendo es un asset sin cuerpo de el entry nombre 1. Estamos suponiendo que este asset lo estamos haciendo dentro de la tarea nombre T2. ¿Bien? Una vez que en este caso hace el asset, cuando llega el primer mensaje o el primer pedido pendiente que haya, el primer entry call pedido pendiente que haya, lo toma, bien, hace el asset y termina todo ahí, termina la sincronización y todo con la otra tarea. El segundo ejemplo es un asset para el otro entry que tiene esa tarea nombre T2, también la estaría haciendo obviamente nombre T2, que en este caso sí tenemos un cuerpo. Bien, S1 es el conjunto de sentencias que forma parte del cuerpo de E2. Mientras se está haciendo S1, el proceso que hizo el entry call está demorado hasta que se termine de ejecutar. Bien. El tercer caso sería la tarea nombre T3, la que lo está ejecutando. Lo que hace es un asset para el entry nombre E3, que ahí sí tiene una serie de parámetros, tanto de entrada como de salida, como de entrada y salida. ¿Bien? Cuando haya un pedido pendiente, acepta el pedido, bien, de este entry en particular, toma los parámetros, en este caso A, B, que son parámetros de entrada y el valor de D, los utiliza dentro del conjunto de sentencias S1. Recuerden que A, B, C y D únicamente se conocen dentro de ese conjunto de sentencias. Cuando termine el cuerpo del entry ya no se conocen más, no se pueden utilizar. ¿Bien? Y en algún momento, cuando termine de ejecutar ese cuerpo, bien, dentro de probablemente las últimas sentencias de S1, no es obligación, pero lo más probable, le asigne valores a lo que serían los parámetros de salida. ¿Bien? O C directamente, o también a D, el valor que se podría estar trabajando ahí adentro. Una vez que termina todo eso, terminó el cuerpo del entry y se copian esos, en el caso de los parámetros de salida y de entrada-salida, se copiarán esos resultados en el
proceso que hizo el entry call y continúan ambos trabajando. Así como cuando hacíamos un entry call queríamos por ahí no demorarnos demasiado si no nos aceptaban directamente el pedido, inmediatamente el pedido, o si no nos aceptaban el pedido durante un cierto tiempo, no nos queríamos demorar y queríamos hacer otra cosa, algo parecido nos puede pasar también del otro lado, en el caso de hacer un ACEP. ¿Bien? Y acá tenemos dos opciones distintas, dos problemas distintos. Uno, que puede ser que yo no tenga ganas de quedarme esperando en un ACEP hasta que alguien me mande un pedido. Podría decir, bueno, yo si hay un pedido lo atiendo, si no continúo haciendo otra cosa y después me fijo de nuevo a ver si necesito atender algo. ¿Bien? Como para ganar tiempo. Pero tenemos otra cuestión también más importante. Un proceso podría ser que tenga distintos entries que pueda resolver y que no sepa el orden en que van a ser llamados esos entries. ¿Bien? Podría ser que tenemos un servidor que puede atender 4 o 5 operaciones distintas, que esas operaciones pueden ser llamadas en cualquier orden diferente. ¿Bien? No tenemos predefinido cómo va a ser ese llamado. Entonces, en un cierto momento yo le tengo que dar la posibilidad a la tarea de que pueda elegir entre todas las operaciones que puede atender, entre todos los ACEP que podría hacer, cuál va a atender. ¿En base a qué? Bueno, a alguna condición booleana que tenga internamente, pero también en base a de cuáles de esos entry hay pedidos o cuáles no. ¿Bien? Para no demorarme justo en uno donde no había pedidos pendientes. ¿Bien? En parte es lo que habíamos visto también en pasaje-mensaje sincrónico. ¿Bien? Bueno, entonces acá lo que teníamos era el wait selectivo. ¿Bien? Con esto nos permite justamente realizar la comunicación guardada. ¿Bien? La misma comunicación guardada que usamos en pasaje-mensaje sincrónico, con algunas sutiles diferencias, pero básicamente donde ahora la comunicación que se puede establecer es bidireccional en vez de unidireccional. Pero la idea de cómo funciona la comunicación guardada en este caso justamente proviene de la forma en que la manejaba pasaje-mensaje o principalmente o básicamente cómo la manejaba CSP. Bien. ¿En qué se convierte ahora este ACEP? En un select. En este caso un select para diferentes ACEP, distintas alternativas de ACEP. ¿Bien? Que a su vez podrían también incluir algún else o algún OR delay. ¿Bien? Una de las cosas también que hay que tener en cuenta que no se puede utilizar los parámetros que son enviados en el entry call, o los parámetros del entry, no pueden ser utilizados para chequear a ver si se puede o no utilizar se puede o no aceptar este pedido. Bien. Recién se conocen los valores de esos parámetros cuando yo sí o sí ya lo acepté. Bien. Cuando ya no hay vuelta atrás. Si yo ya acepté el mensaje, el pedido, el entry, bueno, ahí recién voy a conocer el valor de los parámetros y no podemos volver atrás, ya está. Bien, ya fue aceptado. Cada una de estas alternativas o cada uno de estos ACEP que forman parte de este select, como dije antes, pueden, o como hemos visto en pasaje-mensaje asincrónico, cada una de estas guardas, bien, además de la sentencia de comunicación, además del ACEP, bien, que vamos a tener, va a poder incluir una condición booleana. Cada una de estas alternativas, bien, cada una de estas guardas va a poder tener una condición booleana que me diga si lo puedo tener en cuenta o no, más allá de si haya mensajes pendientes o no, si haya entry call pendientes o no. Más allá de eso, con esta condición booleana yo voy a decir, bueno, no, a esto no importa si hay pedido o no, no puedo atenderlo, porque no estoy en condiciones de resolverlo. ¿Bien? Entonces, para esa condición booleana, tenemos el when. ¿Bien? Entonces, en el select, en cada opción o en cada ACEP del select, va a poder estar asociado a un when. ¿Bien? Entonces, when, la condición booleana, el ACEP que corresponda y el conjunto, el ACEP, cuando hablamos del ACEP es el ACEP completo, con el cuerpo y todo, bien, en caso de ser necesario. Bueno, esta justamente es un ejemplo de la sintaxis. En este caso,
es un select que tiene únicamente dos alternativas, dos opciones, ¿bien? En el cual tenemos select accept nombre 1. En este caso, lo que tenemos como primera alternativa es un accept que no tiene condición booleana, o sea, si hay entry call disponible se puede aceptar, no hay problema. Que tampoco tiene ni parámetros ni cuerpo, ¿bien? Es un accept sin cuerpo. El conjunto de sentencias S1 en este caso es el conjunto de sentencias que se va a ejecutar si se eligió el accept E1 nombre 1 para ejecutar, para realizar. ¿Bien? Se realiza primero el accept nombre 1 y después, posteriormente, ya sin estar sincronizado con el que hizo el llamado, se ejecuta el conjunto de sentencias S1. Lo mismo que habíamos dicho hoy con el entry call, habitualmente acá no van a tener, en la práctica no van a necesitar utilizar código ahí, en general. Esa es la primera alternativa, el primer accept para este select. ¿Cuál es el segundo? La segunda alternativa es la del accept nombre E2. En este caso, sí tiene asociada una condición booleana. ¿Bien? When, la condición, y el accept. Y además este accept también lo que tenía era un cuerpo. ¿Bien? Todo eso, el when con el accept, cuerpo y todo, es que formaría justamente la guarda. ¿Bien? S3 es el conjunto de sentencias que se van a ejecutar en caso de que la opción elegida para ejecutar sea la del accept nombre 2. Después que se termina de ejecutar el cuerpo del accept, ahí, ya desincronizado de lo que es el que hizo el entry call, se ejecuta el conjunto de sentencias S3. ¿Bien? Como dije antes, en esta condición booleana que tenemos en el when, no podemos utilizar, en este caso no tenemos parámetros, pero si hubiese parámetros en el entry, no podemos utilizar los valores de esos parámetros. Porque recién son conocidos cuando ya hice el accept. ¿Bien? Y una vez que hice el accept es cuando yo ya elegí una de las dos alternativas. ¿Cómo funciona esto? En este caso que son dos guardas, se analizan ambas guardas. De la primera, como no tiene condición booleana, lo único que hay que tener en cuenta es si hay algún pedido pendiente o no. ¿Bien? Nada más que eso. Si hubiese algún pedido pendiente, entonces es válida para ser elegida. De la segunda guarda, ¿qué chequeamos? Primero la condición booleana. Si la condición booleana es verdadera o no. Si la condición booleana es verdadera, tenemos que ver si hay algún pedido pendiente para nombre 2. Si ocurrieran esas dos cosas, o sea, si la condición es verdadera y nombre 2 tiene algún pedido pendiente, algún entry call pendiente, entonces también es válida para ser elegida. Entonces, si una de las dos es válida y la otra no, se elige esa para ejecutar, se ejecuta el accept con el cuerpo si lo tuviese, luego se ejecuta el conjunto de sentencias extras, en este caso o S1 o S3, dependiendo del caso. Si ambas alternativas eran válidas, ahí sí se elige en forma no determinística una de las dos, y lo mismo, se ejecuta ese accept en particular y el conjunto de sentencias asociadas con ese accept. Si ambas guardas hubiesen tenido una condición booleana y ambas condiciones booleanas fuesen falsas, entonces se sale del select sin poder elegir ninguna de las dos alternativas y se continúa trabajando. ¿Bien? Esa es la forma en que funciona, en este caso, el wait selectivo o el select para los accept, donde tenemos dos opciones de accept. Bien. Podríamos tener muchas más opciones de accept, no es necesario que sean dos, bien, podremos tener muchas, bien. Y también podría incluir o un else o un or delay, bien, al final. En el caso del else pasaría algo similar a lo que pasaba con el select else en los entry call, bien. Al final de todas las opciones de accept podemos tener el else y lo que significa es si no se puede aceptar, no se puede elegir ninguna de esas alternativas en ese instante, o sea, si ninguna de las alternativas de accept que teníamos antes es válida, ¿bien? O bien porque la condición booleana es falsa, o bien porque no había un pedido pendiente para ese accept. Entonces, si ninguna es válida, hago lo que está en el else y continúo, no se elige ninguna opción. La del or delay, lo mismo que en el select or delay de los entry call,
Si ninguna es válida hasta pasado un cierto tiempo, bien, entonces se hace lo que está en el OR delay. Si el OR delay era de 20 segundos y a los 5 segundos hay una de esas alternativas de ASEP que es válida, listo, se agarra a esa, se elige, se ejecute y ya está. Bien. Ahora, si pasaron los 20 segundos y ninguna fue válida en todo ese tiempo, ahí sí, lo que se hace es lo que está debajo del OR delay y se continúa trabajando. Bien. En este caso, a lo mismo que teníamos antes, le agregamos un OR delay. Bien, entonces, si durante ese tiempo no logra ser válido ni la guarda para nombre 1 ni la guarda para nombre 2, bien, si ninguna de las dos opciones son válidas y pasó todo ese tiempo, entonces se ejecuta el conjunto de sentencias S4. Bien, donde esto muchas veces no tiene nada y lo único que se incluye es el null de lo que sería la sentencia nula. Bien. Hasta ahí lo que vimos son las distintas opciones de ASE. Ahora lo único que vamos a agregar acá es, hoy yo les había dicho que en la cola de pedidos pendientes que tiene asociado cada entry, yo no lo puedo manipular, no puedo ni ver lo que tiene, ni sacar, ni agregar, ni poner, ni cambiar de lugar. Bien. Lo único que yo puedo hacer con lo que sería esa cola de pedidos pendientes es conocer cuántos pedidos pendientes hay. Bien. Cuántos pedidos hay encolados ahí. Para eso, lo que usamos es el nombre del entry. Obviamente esto el único que lo puede usar es la tarea que en su especificación puso este entry, ¿bien? Aquella que la única tarea que puede hacer ASEP sobre este entry, ¿bien? Lo que hacemos es poner el nombre del entry, la comillita y el apóstrofe ahí arriba, count, ¿bien? Nombre del entry, count, me dice cuántos pedidos pendientes hay para ese entry. Como dije antes, el único que lo puede llamar es la tarea que hace los ASEP de ese entry, aquella que la declaró en su especificación. Este atributo, que se llama este atributo de los entries, puede ser utilizado, por ejemplo, en el when. Eso sí, en el when podemos utilizar el count. Ojo, no tiene sentido preguntar por el count del entry que voy a aceptar. No tiene sentido poner when entry E1 count es mayor que 0, entonces puedo accept entry E1. No tiene sentido. Eso ya automáticamente te lo chequeo, te lo valida ADA cuando hace el select. Acá tiene sentido. Si preguntamos por la cantidad de pedidos pendientes para el mismo entry que estoy intentando entrar en esa guarda, entonces debería preguntar porque sea mayor que 1. Bien, supónganse que quiero que haya al menos 2 o 3 pedidos pendientes y recién ahí puedo aceptarlo. Bueno, ahí sí. Pero si es preguntar para ver si hay algo, no. No, porque ya el select te lo hace implícitamente. Habitualmente se utiliza para manejar prioridades. Bien. Si yo quiero que un entry tenga más prioridad que otro, o sea, si los dos entries son si en algún momento los dos entries son válidos para ser elegidos y yo le quiero en esos casos dar prioridad a uno de ellos, bueno, tengo que usar esto. El que tiene menos prioridad, bien, el que va a tener menos prioridad, en el when que le pongamos a él, va a tener que preguntar por qué el count del entry que tenga más prioridad no sea mayor que 0. O sea, únicamente puedo aceptar el entry de menos prioridad si el count del de mayor prioridad es igual a 0. Bien. Ahora sí vamos a empezar con los ejercicios, los ejemplos. Se debe modelar la atención en un banco por medio de un único empleado. Los clientes llegan y son atendidos de acuerdo al orden de llegada. Bien. Se supone que cuando llegan le darán los papeles, lo que sea necesario, los datos al empleado y recibirán del empleado un resultado. Bien. Lo primero que hay que hacer, como siempre, es definir la estructura del programa. Cuáles son las tareas que vamos a tener, cuáles son los tipos de tareas que vamos a tener, las variables que tengamos que declarar de ese tipo de tarea y demás. Obviamente acá es sencillo de darse cuenta que lo que vamos a necesitar es, por lo pronto, un empleado, una tarea empleado y muchas tareas iguales que son los clientes. ¿Bien? Por lo tanto, seguro que vamos a tener el task empleado y el task type que va a representar a los clientes. Bien. ¿Qué es lo que van a hacer básicamente? ¿Qué deberían
¿Cómo deberían trabajar esto? Bueno, los clientes tendrán que hacer pedidos, ¿bien? Donde podrán poner como parámetro enviar la información que tiene que darle al empleado para que lo atienda y recibir como resultado como parámetro también el resultado. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el empleado? Aceptar los pedidos de estos clientes de a uno, respetando el orden, resolverle el pedido y contestarle, darle un resultado. ¿Bien? ¿Cómo hago para mantener el orden? Bueno, justamente porque cada entry va a tener su propio, una cola implícita, mejor dicho, donde va a ir ordenando los pedidos de acuerdo al orden en que fueron llegando. ¿Bien? Si yo utilizo el mismo entry, el mismo entry call para todos los clientes, o sea, todos los clientes van a ser el mismo entry call, no es que van a ser entry call diferente con distinto nombre, sino que para todos es el mismo. Entonces, en ese caso, la misma call implícita que tiene ese entry va a mantener el orden. ¿Bien? Entonces, en particular, en este programa, el Procedure Banco 1, vamos a tener un task empleado, task type cliente. Vamos a declarar, después veremos cómo lo especificamos y lo implementamos, o sea, la especificación, el body. Vamos a declarar un arreglo de tareas cliente. ¿Bien? AR clientes es un array desde 1 hasta n of cliente. Y luego el programa principal del banco. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es rellenar todos esos. La primera solución que vamos a ver, y después en base a eso avanzaremos, es una en la cual tenemos una comunicación donde el cliente le envía los datos al empleado y luego que el empleado le devuelve los resultados al cliente. ¿Bien? Fíjense que estaría la implementación. En la tarea empleado vamos a tener un entry donde a través del cual el cliente le envía los datos, un entry pedido, bien, como parámetro de entrada va a tener los datos que son enviados por el cliente. El cliente va a tener que recibir un resultado, por lo tanto el empleado le va a tener que hacer un entry call al cliente enviándole los resultados a través de, en este caso, el entry respuesta, con un parámetro que sería esa respuesta. Ya teníamos la declaración del arreglo de los clientes. Y ahora vemos el cuerpo, tanto del cliente como del empleado. El cliente lo que va a hacer es hacer un entry call al empleado, enviándole los datos a través del entry pedidos. Y luego se queda demorado esperando en el ACEP que le envíen la respuesta. Bien, como un parámetro de entrada, como fuera del cuerpo del ACEP no lo podrá utilizar, a ese parámetro res, lo copia en una variable local llamada resultado y en caso de ser necesario, fuera del cuerpo del ACEP podré usarlo. En el caso del body del empleado, acepta el pedido de un cliente en particular, copia esa información en una variable local, porque no puede usar datos fuera del cuerpo del ACEP, resuelve el pedido y pone el resultado en R, y luego al cliente en particular que hizo el pedido, lo que va a hacer es enviarle ese resultado a través del canal respuesta. Bien, del entry respuesta. Y eso lo va a hacer infinitamente. Cuando del otro lado el cliente ya tomó ese resultado, recién ahí se va a liberar esa sincronización y va a poder ir y atender un nuevo pedido. Bien. El orden, como dijimos antes, en la atención de los pedidos, se mantiene porque el hacer pedido va a tener, obviamente, como es un único entry, va a tener una cola de pedidos pendientes donde se van encolando los pedidos de acuerdo a cómo se fueron haciendo los entry call. Bien. ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a tener básicamente dos problemas. Uno que es claro, obviamente que no, ahí AR cliente no sé, a quien no se lo estoy mandando a nadie en realidad. No le estoy haciendo a nadie ese entry call. Los 3 puntitos suspensivos significa que no sé cómo hacer para hacer ese entry call a alguien en particular. No sé a quién hacérselo. ¿Bien? No es parte del código, no es algo válido. Es algo que dice, se lo tengo que mandar a uno de ellos, pero no sé a quién. Ese es el primer problema que tenemos. Si tuviese que contestarle y hacerle un entry call a ese cliente en particular, no sé quién es. Bien, si supiese quién es, pongo ahí el identificador, la posición en el vector y listo, pero no lo sé. ¿Cuál es el otro problema y más conceptual? No estoy utilizando rendezvous acá. Es como que estoy utilizando pasaje-mensaje sincrónico. Básicamente estoy usando las herramientas bien de ADA nada más que para enviarle un dato de una tarea a otro y para que después otra comunicación distinta para que el empleado le mande otro dato al cliente. No estoy aprovechando la comunicación bidireccional
que nos da Rendezvous y que es lo que lo diferencia de pasaje-mensaje sincrónico. Bien, necesito aprovechar eso. Al no tener eso, y al estar obligando a que después el empleado le haga un entry call a la persona, me surge este otro problema que mencioné antes, que no sé a quién enviarle la respuesta, porque no sé cuál es el cliente que me hizo el pedido. Bien. Entonces, bueno, eso es lo primero que vamos a tener que resolver. ¿Bien? Poder aprovechar la comunicación bidireccional de ADA. No siempre se puede. Por ahí va a haber casos en los cuales, en este caso el empleado va a aceptar un pedido y después en otro momento le va a tener que hacer un entry call al cliente para responderle. Pero no es este el caso. ¿Bien? Fíjense que en este caso el cliente hace un pedido al entry call, hace un entry call al entry pedidos del empleado y lo único que puede hacer a partir de ahí es aceptar el resultado que le tiene que mandar el empleado a ese pedido. O sea, en el medio entre que hace el pedido y recibe los resultados, no tiene nada para hacer. Tiene que demorarse hasta recibir el resultado. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre del otro lado? El empleado acepta un pedido en particular. ¿Qué es lo que hace después de aceptarlo y copiar una variable local? Inmediatamente lo que hace es resolver ese pedido, no otra cosa. Ese pedido en particular que acaba de recibir. ¿Y qué debería hacer acá que no lo pudimos hacer? Que no sabemos cómo. Pero ¿qué es lo que debería hacer? Debería contestarle al cliente que hizo ese pedido, debería contestarle, responderle. Entonces fíjense que en el medio, entre que recibe el pedido de un cliente y le contesta a ese mismo cliente, en el medio no pudo hacer nada más, ninguna otra cosa que resolver ese pedido. Bien. Y del otro lado del cliente no pudo hacer nada entre que hizo el pedido y recibió el resultado. No tiene que hacer nada. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahí lo que tenemos que hacer es una única comunicación bidireccional donde el empleado envía los datos como parámetro de entrada y recibe como parámetro de salida del entry, recibe como parámetro de salida la respuesta. Todo en la misma comunicación. Si no puede aprovechar el tiempo que está en el medio el cliente, ¿para qué va a ser dos? ¿Bien? Del otro lado, justamente tampoco lo puede aprovechar. Entonces, lo mismo. Hace un único ACEP, donde como parámetro de entrada recibe los datos. El resolver pedido lo hace directamente dentro del cuerpo del ACEP. Y como parámetro de salida envía el resultado. ¿Bien? Como dije antes, eso se puede hacer así y no genera ningún retardo en ninguno de los dos. Se debe hacer así porque si no conceptualmente estaría mal. Y no presenta ninguna demora porque el cliente, entre que hace el pedido y recibe el resultado, no puede hacer ninguna otra cosa. Sí o sí tiene que esperar ese resultado. Y el empleado, entre que hace el pedido y le envía el resultado, lo único que hace es resolver ese pedido. ¿Bien? Si en el medio tuviese que hacer otra cosa, bien, por ejemplo resolver otros pedidos y después recién en algún momento resolver el de este cliente, ahí sí tendría que hacerlo por separado. ¿Bien? Pero como acá lo único que tiene que hacer entre que recibe los datos y envía la respuesta es nada más que resolver ese pedido en particular, entonces todo se tiene que hacer a través de una única comunicación bidireccional. Bien, como vemos acá, el empleado es el único que tiene entries en este caso. El entry pedido ahora no tiene solo un parámetro de entrada, sino que tiene una entrada y uno de salida. Bien. El cliente lo único que hace es empleado.pedido, hace un entry call a pedido, enviando los datos que se necesitan y esperando en una variable resultado que le envíen el resultado. ¿Qué es lo que hace el task, el body del empleado? Un loop infinito, está infinitamente obviamente atendiendo pedidos, que se queda demorado en el hacer pedido hasta que haya un pedido pendiente de algún cliente, recibe el pedido el primer pedido que haya recibido, lo acepta, lo resuelve dentro del cuerpo del ACEP, devuelve, pone el resultado en el parámetro de salida R y cuando termina, ambos procesos se desincronizan y continúan trabajando. ¿Bien? El cliente en lo que tenga que hacer, el empleado en atender otro pedido. Fíjense que ahí
estamos aprovechando realmente la comunicación bidireccional y además es más sencilla la solución. Lo de cómo aseguramos la atención en orden, lo mismo que antes. ¿Bien? Recuerden que pedido va a tener una cola implícita de pedidos pendientes que se mantiene como si fuese una cola. El primer entry call que se hizo al entry pedidos es el primero que se va a atender en el caso de hacer un ACE. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo donde al ejercicio de recién lo que le vamos a agregar es que los clientes cuando llegan esperan a lo sumo 10 minutos a ser atendidos por el empleado. ¿Bien? Esperan a que lo reciba, digamos. Después puede tardar más tiempo en que lo atienda en sí, pero a que acepte su pedido espera a lo sumo 10 minutos. ¿Bien? Vamos a partir de la solución que habíamos visto recién para el ejemplo de el ejercicio 1. ¿Bien? El asunto acá es, tenemos este caso, está todo bien, resuelve en orden el empleado, usamos la comunicación bidireccional, está todo bárbaro. Lo único que nos queda es cómo hacemos para que el cliente se vaya si tuvo que esperar más de 10 minutos. ¿Bien? Sin que, como dije antes, no es esperar más de 10 minutos hasta que le dan el resultado, sino más de 10 minutos hasta que le aceptan su pedido. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a usar acá? ¿Qué podemos utilizar? Bueno, justamente ese que era tan complejo por ir de realizar con semáforos, monitores y ni hablar con pasaje-mensaje, acá lo podemos resolver fácilmente haciendo un entry call temporal. ¿Bien? Entonces, fíjense, en este caso, en vez de directamente hacer el entry call al empleado, lo que usamos es un select. ¿Bien? Select, el entry call que quiero realizar realmente para que me atiendan, or delay 600 segundos, ¿bien? No tengo que hacer nada, me tengo que ir, por lo tanto pongo un null. ¿Bien? Pero con ese select or delay, o sea, con este entry call temporal, yo resuelvo el problema de esperar a los sumos 10 minutos. Si pasaron los 600 segundos y el empleado no aceptó mi pedido, automáticamente se saca ese pedido de la cola de pedidos pendientes, ¿bien? De la cola de pedidos pendientes, de entry call pendientes al entry pedido, justamente, ¿bien? Se saca de ahí y se hace lo que está debajo del or delay, que en este caso no es nada, no hay que hacer nada, pero bueno, se haría eso. De esta manera estamos resolviendo lo que era tan difícil por ahí con otras herramientas. Ahora lo que vamos a ver es un tercer ejemplo. Vamos a partir en parte de lo que era el ejercicio 1, también tenemos un banco que es atendido por un único empleado. Los clientes llegan y esperan a ser atendidos. Acá esperan sí o sí, no se van. La única diferencia con el ejercicio 1 es que los clientes pueden ser regulares o prioritarios. ¿Bien? El empleado debe atender de acuerdo al orden de llegada, dando siempre prioridad a los clientes prioritarios. Es decir, si hay clientes prioritarios y regulares, debe atender a los prioritarios primero. ¿Bien? Dentro de los prioritarios, debe hacerlo de acuerdo al orden de llegada. Si no hay prioritarios, tendrá que atender a alguno regular. También dentro de los regulares, de acuerdo al orden de llegada. Pero siempre que haya algún pedido, algún cliente prioritario, lo debe atender primero a ese. ¿Bien? Partimos de la solución del ejercicio 1. ¿Bien? Acá está todo bárbaro, pero los pedidos son todos iguales, no hay ninguna prioridad de uno respecto a otro, son todos sobre el mismo entry, por lo tanto se van aceptando de acuerdo al orden de llegada. Estamos manejando el orden de llegada, pero no el hecho de ser regulares o prioritarios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Bien? Bueno, hay diferentes maneras, obviamente. Uno podría decir, acepto sí o sí el pedido, me fijo o acepto todos los pedidos que me han llegado, los voy encolando en una cola implícita dentro de la tarea empleado, y después me fijo a ver si hay alguno que sea prioritario. Pero primero, estaríamos encolando de gusto un montón de pedidos, cuando no es necesario, porque ya tenemos una cola implícita que manejan los entries. Hasta qué momento sigo recibiendo los pedidos y recién después me fijo si hay algún prioritario o no. ¿Bien? Recibo todo lo que haya y me pierdo tiempo recibiendo pedidos hasta que haya uno prioritario, que capaz que no hay, en vez de estar atendiendo realmente a la gente. ¿Bien? Entonces no tiene sentido.
¿Qué es lo que me conviene hacer? ¿Qué me convendría hacer? Lo que voy a necesitar es de alguna manera poder identificar el pedido, ¿bien? Si es prioritario o es regular, y en base a eso después el empleado tendrá que ver cuál pedido acepta y demás, ¿bien? Entonces, ¿qué pensamos primero? Bueno, le ponemos como parte de los parámetros del pedido del cliente que indique de qué tipo es, ¿bien? Un tipo que me diga si es prioritario o es regular. Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? Bueno, hace un entry call a pedido indicando como primer parte, como primer parámetro que es prioritario o que es regular, dependiendo de cuál sea su pedido. ¿Bien? ¿Cómo hacemos ahora para que este dato que tenemos acá lo pueda utilizar el empleado para justamente poder hacer las atenciones de los pedidos? ¿Bien? Agregamos en este caso el pedido, bien, el parámetro del tipo de pedido en el ASEP. ¿Y qué hacemos? ¿Bien? O sea, está bien, ahora sabemos qué tipo de pedido estamos resolviendo. ¿Bien? Si es prioritario o si es regular. Bárbaro. ¿Me sirve para darle prioridad a uno respecto a otro? No. Sigo igual que antes, sigue todo igual que antes. La única diferencia es que ahora tengo un campo más que me dice si es prioritario o no, pero yo ya acepté el pedido, ya lo voy a resolver sí o sí, sea del tipo que sea. Que en realidad ese mismo dato podría estar incluido dentro del conjunto de datos que me enviaba la persona en D. ¿Bien? Entonces, esta solución así no me va a servir. ¿Bien? No vamos a estar respetando la prioridad, sino que seguimos igual que antes respetando el orden de llegada. La única manera de poder justamente discriminar los dos tipos de pedidos y en base a eso determinar cuál elijo es que ambos pedidos sean a través de entries diferentes. Es la única manera que va a tener el empleado para poder decir a este lo puedo aceptar porque tiene más prioridad, a este no porque hay uno de más prioridad que está presente. ¿Bien? Es la única manera, no hay otra opción. ¿Bien? Al menos utilizando una tarea empleada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, vamos a tener un entry para cada tipo de pedido. Un entry para los pedidos de regular y otro entry para los pedidos de prioritario. ¿Bien? Y luego, en base a eso, veremos cómo hace el empleado para poder determinar a través de un select cuál de las dos alternativas es la que va a elegir en cada caso. ¿Bien? Entonces, fíjense en este caso, el empleado lo que va a hacer, suponiendo obviamente que el cliente hace los pedidos por entries distintos, hace entry call distinto, uno al entry prioritario y otro al entry regular. Bien. Lo que va a hacer es, el empleado es un select, donde va a tener o una opción, ASEP prioritario, con el cuerpo correspondiente para resolver ese pedido, o la otra opción de ASEP, que es ASEP regular, donde va a tener todo para resolver ese pedido en particular de tipo regular. ¿Bien? Después cada una de esas resoluciones y demás, el cuerpo del ASEP en cada uno de ellos va a ser lo mismo que veíamos de los ejercicios anteriores. ¿Bien? Atenderá el pedido y le devolverá el resultado. ¿Bien? Esa es una primera idea de cómo podemos avanzar. Al menos a partir de este momento ya el empleado puede reconocer antes de aceptar en sí el pedido, porque una vez que se aceptó ya no hay vuelta atrás. Antes de aceptar el pedido, ya puede saber de cuál de los dos tipos es. Ahora, ¿manejamos bien lo de la prioridad agregando esto? ¿Nos alcanza con esto? ¿Bien? ¿Qué pasaría si en un momento hay ambos pedidos, prioritario y regular? ¿Cuál de los dos elige? ¿Bien? Es no determinístico. ¿Bien? Cualquiera de los dos va a poder elegir, es aleatorio. Ni siquiera en ese caso va a respetar el orden de llegada entre ellos dos. ¿Bien? Podría elegir, supónganse que llegó primero un pedido prioritario y después un pedido regular. ¿Bien? Si fuesen las soluciones anteriores, entraría el prioritario. Si fuese lo que tenemos que tener en cuenta, que hay que darle prioridad a los prioritarios, entraría el prioritario.
Ahora resulta que como tenemos este select y la elección es no determinística, aceptó primero el regular, que llegó después y no era prioritario. ¿Bien? O sea, ni estamos respetando la prioridad que queríamos, que debemos manejar, y ni siquiera estábamos respetando el orden de llegada de antes. ¿Bien? Entonces nos falta ahí un pedacito. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta justamente cómo manejar la prioridad de un entry sobre otro en un select. ¿Bien? Como habíamos mencionado al principio, cuando estamos explicando la sintaxis, para eso, cuando queremos utilizar o usar una prioridad de un entry respecto a otro, en el when, obviamente necesitamos un when para no aceptar los pedidos del que tiene menos prioridad si hay uno de más prioridad. En ese when tenemos que utilizar el count de alguno de los entries. Bien, entonces en este caso, el que tiene más prioridad no va a tener un when, bien, siempre que haya pedidos prioritarios, esos pueden ser aceptados, bien, y el orden de llegada entre ellos ya me lo va a dar la misma cola que tiene el entry prioritario. Pero sí, para aceptar un pedido regular, lo que le voy a estar pidiendo es que el entry prioritario no tenga pedidos pendientes, bien, que el count de prioritario sea 0. Recién en ese caso yo puedo aceptar un pedido regular y atenderlo. De esa manera estoy manejando la prioridad de un entry respecto al otro. De esta manera estoy manejando la prioridad de un pedido de un cliente respecto al otro. Esta sería la solución completa, incluyendo también a los clientes. ¿Bien? Donde, de acuerdo si es cliente prioritario o no, hace el pedido por un entry o por otro entry. Ahora vemos un cuarto ejercicio en el cual es igual que el 1 básicamente, pero ahora vamos a tener dos empleados que atienden, ¿bien? Y que obviamente cuando un cliente llega y hace un pedido lo va a atender cualquiera de los dos, no es que va dirigido a uno en particular. Partimos entonces de la solución anterior del ejercicio 1. Ahora empleado en vez de un tipo va a ser un tipo, en vez de una tarea, perdón, va a ser un tipo tarea. Y vamos a declarar dos variables, empleado A y empleado B, de ese tipo. Bien, entonces ahí justamente tenemos la solución con eso. ¿Qué es el primer problema que vamos a encontrar? El cliente le está haciendo un pedido a empleado. Yo el pedido, el entry call, lo tengo que hacer a una tarea, no a un tipo tarea, porque el tipo tarea no es nada. Lo tengo que hacer a una tarea. O sea, o se lo tengo que hacer a empleado A, en este caso, o se lo tengo que hacer a empleado B. A empleado solo no, porque no es una tarea. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos un inconveniente. ¿Qué ocurriría? No se lo puedo hacer a un empleado u otro, porque el cliente no es quien tiene la potestad de elegir a qué empleado va. Él tiene que hacer un pedido y el primero que esté libre lo va a tener que atender. Él no debe elegir. Si él hace un entry call a un empleado en particular, él es el que estaría eligiendo. Entonces lo que vamos a necesitar, por lo pronto, es una tarea intermedia. Alguien que recibe todos los pedidos y que es el que va a ir distribuyendo después, en base a qué empleado está libre, va a ir distribuyendo qué cliente es atendido por qué empleado. Bien, entonces vamos a llamar a esta tarea administradora, podría ser una especie de coordinador, buffer, como quieran llamarlo, no importa, pero va a ser una tarea, bien, que lo que va a hacer es ir almacenando los pedidos de los distintos clientes de acuerdo al orden en que van llegando, bien, y los empleados cuando estén libres le tendrá que pedir de alguna manera o asignarle un empleado para que lo atienda. Bien. Vamos a empezar del lado de los clientes. Bien, en este caso vamos a agregar una tarea administrador, después vemos qué entries necesita. Lo mismo que el task type empleado y el task type cliente, porque probablemente necesitemos más cosas. Teníamos declarados los dos empleados A y B, de tipo tarea empleado, y tenemos el arreglo de clientes igual que antes. ¿Bien? ¿Qué es lo que teníamos antes en el caso del cliente? Que al entry call empleado, a empleado le hacía un entry call pedido, donde le enviaba los datos y recibía los resultados. Ya como dijimos, a empleado no se lo puede hacer,
ni al tipo tarea, ni a un empleado en particular. Se lo hacemos al administrador. ¿Bien? Entonces, lo único que hacemos al administrador le decimos pedido y le enviamos los datos y esperamos su resultado. ¿Esto nos sirve? Y no. Si el administrador no es el que resuelve los pedidos, ¿cómo me va a devolver el resultado? Me podría devolver el resultado él, si él es el que resuelve mi pedido, pero no lo puede hacer él, lo tiene que hacer uno de los empleados. ¿Bien? Él lo único que hace es un intermediario o alguien que distribuye qué empleado va a atender qué cliente o qué cliente va a ser atendido por qué empleado. ¿Bien? Pero no es quien va a resolver el pedido como para que me lo envíe por resultado. ¿Bien? Entonces esto ya no me sirve. Es más, yo le envío los datos a uno y probablemente el que me tenga que enviar los resultados a mí es otra tarea. Por lo tanto, en este caso, sí o sí, vamos a necesitar dos comunicaciones por parte del cliente. Una en que envía su pedido, que en este caso se lo enviará al administrador, y otra por la cual le devuelven un resultado que probablemente lo va a devolver el empleado que le tocó a él ser atendido. ¿Bien? Fíjense, en este caso agregamos un entry en el administrador de pedido donde el cliente le envía los datos para la operación que tiene que realizar. Al cliente ahora sí le agregamos un entry respuesta donde el empleado le va a contestar. ¿Bien? Entonces, no podíamos usar igual que antes la misma comunicación bidireccional porque la comunicación es entre personas o entre tareas, mejor dicho, diferentes. ¿Bien? El pedido es al administrador, la respuesta te la da el empleado. ¿Qué es lo que hace el cliente? Bueno, al administrador le hace un pedido y se queda esperando a que algún empleado le envíe un resultado y lo copie en una variable local. Bien. Uno de los problemas que vamos a tener, que lo habíamos visto en la primera solución, cuando vimos que estaba la primera opción, que vimos que estaba mal, y a partir de ahí usamos la comunicación bidireccional, que era cómo sabe después el empleado a quién le va a contestar. Bien. ¿Cómo sabe a cuál de todos los clientes le tiene que responder? Que no lo habíamos resuelto a eso en ese momento, porque en realidad lo que teníamos que usar era la comunicación bidireccional y con eso evitábamos que el empleado tenga que hacer un entry call y de esa manera conocer a quién tenía que contestarle. ¿Bien? Pero ahora no nos queda otra porque no podemos usar esa comunicación bidireccional. Necesitamos de alguna manera que el empleado sepa, cuando le toca atender a un cliente en particular, sepa a quién le va a tener que contestar. La única manera de que eso pueda saberse es que se lo envíe mi identificador o la posición del cliente dentro del vector, lo envíe como un parámetro más del entry call pedido. ¿Bien? Pero para eso el cliente necesita conocer ese valor. ¿Bien? Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a ver cómo el cliente puede conocer su identificador, su posición en el vector. ¿Bien? Como había dicho en algún momento, para eso la única manera de hacerlo es a través de un ACEP, ¿bien? Que alguien le haga un entry call indicándole cuál es su posición, alguien que no sea uno de esos clientes. ¿Bien? Entonces fíjense que agregamos un entry más en el cliente, ident, con un parámetro de entrada, que es donde le van a decir cuál es su posición o su identificador dentro del vector. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace el cliente? Declaramos una variable local más, id, que nos va a indicar la posición del identificador. Aceptamos ese nuevo entry ident, esto es lo primero que hacemos en el cliente. ¿Bien? En el cuerpo del ACEP, lo único que, como el parámetro post es conocido solo en el cuerpo del ACEP y después desaparece, lo que hacemos es en el cuerpo del ACEP copiar ese parámetro que nos pasaron, esa posición que teníamos dentro del vector que nos pasaron, lo copiamos en la variable local ID. A partir de ese momento, en ID, cada cliente va a tener su posición en el vector, o sea, su identificador dentro del arreglo de clientes. ¿Bien? Lo único que hago además es pasarlo como un parámetro más dentro del entry pedidos, el entry pedidos, para avisarle al administrador que yo soy tal cliente y que estos son los datos para realizar la operación o el pedido que quiero hacer. ¿Bien? Ahora sí, ya le hemos pasado quién es el cliente, entonces quien me vaya a atender va a saber a quién contestarle. ¿Bien? ¿Quién es el que va a hacer esos entry call indicando
cuál es el identificador de cada uno. Podría ser, por ejemplo, el programa principal. Podría también haber sido el administrador como primer trabajo. Lo primero que hacía era hacer eso. Cualquiera de los dos casos estaría bien. ¿Bien? En este caso, supongamos que está en el programa principal. Lo único que hace es un for desde 1 hasta n, ¿bien? Donde al cliente i, al AR cliente i, al cliente que está en la posición i del arreglo, le dice que su identificador es i justamente. Su posición del vector es i. ¿Bien? De esta manera le estamos pasando a cada cliente su identificador. Ahora sí, vamos a seguir y vamos a ver cómo sería con estos cambios el empleado. ¿Bien? ¿Qué es lo que deberíamos hacer acá? El que tiene el conjunto ordenado, la cola ordenada de pedidos pendientes es el administrador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cliente cuando está libre? Es ir y pedirle al administrador un nuevo cliente para atender. El administrador tendrá que, si hay obviamente algún pedido pendiente, tendrá que tomar el primero de ellos, ¿bien? Y decirle al empleado, atendé tal persona, que estos son los datos que me mandó. ¿Bien? Si no hubiese pedido pendiente, tendrá que quedarse esperando ahí hasta que haya alguno. ¿Bien? O sea, directamente no sería necesario que el administrador lo reciba hasta que no haya algo pendiente. ¿Bien? Fíjense lo que hacemos aquí. En el administrador agregamos un nuevo entry siguiente, ¿bien? Que tiene un parámetro de entrada, tiene dos parámetros de salida, que son el identificador, ID, que es donde le va a decir el administrador al empleado el ID del cliente al que tiene que atender, y DC, que sería el conjunto de datos, ¿bien?, del pedido del cliente al que tiene que atender. ¿Bien? Los dos parámetros que había recibido el administrador por parte del cliente, que era su ID y los datos para hacer el trámite, se los reenvía al empleado que acaba de hacer el pedido. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que haría el empleado? Después vamos al administrador. ¿Qué es lo que haría el empleado? Al administrador le pide la siguiente persona a ser atendida, bien, a través del entry siguiente. Se va a demorar ahí hasta que el administrador le envíe algo a alguien a quien atender. O sea, si no hubiese ningún pedido pendiente, el administrador no va a recibir, no va a aceptar este pedido siguiente hasta que no haya un pedido de un cliente. ¿Bien? Entonces no es que lo va a encolar, no lo recibe. No lo acepta hasta que no haya un pedido pendiente de un cliente, porque no tiene sentido aceptar un pedido al cual no puedo responder aún. ¿Bien? Entonces, cuando salgo de acá, cuando salgo de este pedido, de este entry call, es porque el administrador ya me dio un nuevo cliente a quien atender y me dio los datos para poder atenderlo. Resuelvo el problema, resuelvo el trámite, lo pongo en la variable res al resultado y después sí le contesto a ese cliente en particular, a IDC, le contesto y le doy la respuesta a través del entry call correspondiente. De esta manera estaría el empleado atendiendo a una persona en particular. Ahora lo que nos queda hacer es implementar el administrador. ¿Bien? Tenemos que tratar de evitar usar colas explícitas dentro de la tarea que sean nada más que para cumplir la misma función que ya nos la dan las colas implícitas que tienen los entries. ¿Bien? Entonces, como mencionaba hoy en la hoja anterior, ¿para qué voy a aceptar el pedido de un empleado que quiere una persona a quien atender si no tengo ningún pedido pendiente de un cliente? Espero hasta que haya un pedido de un cliente. Cuando haya el pedido de un cliente, ahí sí lo que hago es atender o recibir, aceptar un pedido de un empleado para decirle, bueno, toma, esto es lo que a quien tenés que atender. ¿Bien? No importa el orden que lo hagamos, pero tampoco tiene sentido recibir los pedidos de los clientes y encolarlos en una cola interna si no tengo un empleado para que lo atienda. ¿Bien? No tiene sentido. Déjalo ahí esperando en la cola implícita que tiene el pedido, bien, el entry pedido, y que se quede ahí. Si total no lo estoy retrasando. Si mientras tanto el cliente pudiese hacer otra cosa, bueno, ahí sí porque lo estaría retrasando. Pero no tiene que hacer nada más que esperar el resultado. Por lo tanto, más vale, cada uno se queda en la cola implícita que tiene cada entry, y cuando las cosas se dan, cuando hay un pedido de un cliente y hay un pedido de un empleado,
ahí sí atiendo el pedido completo. Bien. Fíjense, en este caso lo que decimos es, acepto el pedido siguiente de de un empleado, bien, pero en realidad no lo resuelvo. No lo resuelvo hasta cuándo, hasta poder aceptar un pedido de un cliente. Bien. Acepto el pedido del empleado. Cuando hay un empleado que está libre, me quedo demorado ahí hasta que haya un cliente. Bien. Acepto el pedido del cliente, del primero que esté disponible. Copio en los datos que serían en los parámetros de salida que tendría el entry siguiente, copio los parámetros de entrada del entry pedido, o sea, le envío al empleado los datos que acabo de recibir de este pedido del cliente, bien, termino ahí el cuerpo del pedido del cliente, una vez que ya copié los datos, termino el cuerpo del empleado y ahí recién es que se libera al empleado para que vaya a trabajar. Atender a esta persona que acabo de liberar también para que se vaya a esperar el resultado. Bien. Entonces, en realidad, no es que atiendo ningún pedido, ni encolo ningún pedido, sino que únicamente me quedo esperando que estén ambos pedidos disponibles. Bien. Acepto el pedido siguiente, me quedo esperando para aceptar un pedido de un cliente. Cuando ambas cosas se dan, entonces ahí sí puedo terminar de completar lo que sería el cuerpo, en este caso de ambos ASIC. Bien. Y esta sería justamente el resultado final, donde tenemos el administrador con sus dos entries, el cliente con sus dos entries, el arreglo de clientes, el task type empleado que no tiene entries, bien, porque al fin y al cabo él es el que hace el pedido, él hace los entry call tanto al administrador para pedirle al siguiente a quien atender como al cliente para devolverle el resultado, la declaración de ambos empleados y el cuerpo de de los dos tipos de tarea y de la tarea administradora. Bien. Y por otro lado, en el recuadrito que está separado, sería el programa principal, que es donde se inicializaba o se le indicaba a cada uno de los clientes cuál era su identificador. Ahora vamos a ver un ejercicio diferente. Salimos de los empleados, bien, que atienden a personas. En este caso se debe modelar un buscador para contar la cantidad de veces que aparece un número dentro de un vector distribuido entre las n tareas contador. Bien, o sea, vamos a tener n tareas contador. Cada una tiene un vector, bien, que todos de esos justamente formarán algo más grande, pero cada uno ya tiene como una variable local su vector donde tiene que buscar los datos. Y además existe un administrador que él decide qué número se va a buscar, bien. Se lo avisa de alguna manera a todos los contadores, las tareas contadoras, bien. Cada una de ellas contará la cantidad de veces que aparece ese número en su vector, en el vectorcito que tiene en cada tarea, y luego se lo tendrá que avisar al administrador para que él sume la cantidad de todos, ¿bien? Y calcule así el total. ¿Bien? En este caso, fíjense que acá tenemos una solución en la cual lo que hemos hecho es, tenemos un administrador, tenemos una tarea contador, donde un tipo tarea contador. Este tipo tarea contador lo que va a hacer, lo que va a tener es un entry contar, donde tiene un parámetro de entrada que es el número que le indica el administrador que debe buscarse, y una de salida res, un parámetro de salida res, que es donde le indica el resultado, o sea cuántos elementos encontró, que eso se le devolvería justamente al administrador. Declaramos el arreglo de las n tareas contadoras, bien, y vemos ahí el cuerpo del administrador. Bueno, num va a ser el número que elijamos para buscar. Vamos a tener dos variables, total inicializada en 0, que es para justamente mantener el total acumulado de todos los contadores, y parcial, que es donde voy a recibir el resultado parcial de un administrador y lo voy a acumular obviamente en total. ¿Qué es lo que haría en este caso el administrador? Un for desde 1 hasta n, a cada uno de las tareas contadoras le hace el entry call contar, donde le envía como parámetro el número que hay que buscar y va a recibir como resultado en parcial el resultado de la cantidad de veces que esa tarea en particular encontró el número. Luego de salir de ahí, eso, como dijimos, lo acumula en la variable total.
Cuando termina con el primer contador, va hacia el segundo y demás. ¿Qué es lo que hace el cuerpo del contador? Vec sería justamente el vector que cada uno tiene, que ya está inicializado, y can una variable para contar la cantidad de veces que encontró el valor. ¿Bien? Acepta como esto se hace una sola vez, no tiene que estar en un loop, él únicamente lo hace una única vez, el contador hace una única vez el código, por lo tanto acepta el entry contar con los parámetros num de entrada y res de salida, hace el for internamente contando la cantidad de veces que aparece ese número en particular, bien, si el vector en esa posición es igual a un for de 1 a n, de 1 a b, perdón, si el vector en esa posición es igual a num, incrementa en 1 el contador, bien, o sea, cuenta nada más, y al terminar, en la variable res, que es el resultado, pone el valor de count, que es la cantidad de elementos que encontró, o la cantidad de veces que encontró ese número en el vector. ¿Bien? Y eso es lo que haría cada uno de las tareas contadoras. ¿Funciona? ¿Obtenemos de esta manera el resultado final? ¿Correcto? O sea, la cantidad exacta de elementos, sí. ¿Bien? Funcionar funciona, el resultado final es el correcto. ¿Bien? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué es lo que está mal? Y que haría obviamente que un examen con esto estuviese mal. Que en realidad estamos trabajando en forma secuencial. ¿Bien? Da lo mismo tener n contadores o tener uno solo. El tiempo final va a ser el mismo. ¿Bien? Fíjense qué es lo que ocurre acá. Como yo estoy usando y aprovechando, como hemos mencionado, la comunicación bidireccional en este caso, ¿bien? El administrador primero se comunica con el contador 1, ¿bien? Llama al entry contar, hace el entry call contar. En el cuerpo del asset, es que se hace toda la búsqueda. Por lo tanto, hasta que el primer contador no termine de buscar en todo su vector y le devuelva el resultado al administrador, el administrador no le puede decir al segundo que busque. Y vamos a suponer que estos vectores son muy grandes. Vamos a suponer que cada uno tarda 1 hora en buscar en ese vector. En vez de poder aprovechar y que todos estén buscando al mismo tiempo, así se reduce el tiempo final y el resultado final lo obtenemos en 1 hora y 2 minutos, vamos a estar n horas. Porque hasta que no termina de contar durante 1 hora el primer contador, no le puedo indicar el número al siguiente para que busque, ¿bien?, durante 1 hora y así sucesivamente. Entonces no hay concurrencia, es secuencial. La solución está mal. El resultado final estará bien, pero la solución está mal porque no hay concurrencia. ¿Bien? Tenemos que mejorarlo. ¿Cuál es el problema? Si yo la búsqueda la hago dentro de el asset contar, me va a quedar secuencial, porque no le voy a poder enviar al segundo elemento hasta que no terminó de contarse el primero. ¿Bien? Necesito sí o sí poder dividir las cosas, que el contar no se haga la búsqueda en el vector no se haga dentro de el asset contar. Básicamente eso es lo que voy a necesitar. Entonces voy a necesitar de alguna manera dividir en parte esto. Por un lado le tendré que mandar el número a la tarea contador, que busque después solo sin bloquear al administrador y que después me devuelva el resultado. ¿Bien? En otro momento me devuelve el resultado, pero que la búsqueda la haga independiente, sin que lo haga dentro del cuerpo del asset. ¿Bien? Fíjense, en este caso lo que hago es, primero el administrador le indica a cada uno de las tareas contar, le indica cuál es el número que hay que, de las tareas contador, le indica cuál es el número que tiene que buscar. Una vez que ya repartió y todas empiezan a trabajar, bien, cuando ya están todas trabajando, empieza a recibir en otro for separado los resultados. Bien. Algo importante es que no se hagan las cosas en el mismo for. Si yo pongo el mismo for desde 1 hasta n y la hago el entry call contar y después inmediatamente el asset de un resultado, es lo mismo que tenía antes. ¿Bien? Sigue siendo secuencial, porque no le puedo enviar el primer elemento a la segunda tarea contadora porque estoy esperando el resultado, en este caso, del primero. ¿Bien? Entonces sí o sí tiene que ser con 2 for separados. En uno envío todos los datos, todos los números a todas las tareas contador, y en otra espero
En otro for voy esperando los resultados de cada uno de ellos. Cada vez que recibo un resultado lo acumulo en lo que sería el total. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace la tarea contador? Acepta el entry contar con el número que hay que buscar, lo guarda en una variable local, porque solamente el parámetro es conocido únicamente en el cuerpo del ASEP. Fuera del cuerpo del ASEP hace la búsqueda y el conteo en sí, y luego al administrador le hace un entry call enviando su resultado parcial. Entonces, de esa manera ya tenemos concurrencia. Envío el número que hay que buscar a todos los contadores, así todos pueden empezar a trabajar, y después empiezo a recibir los resultados. ¿Bien? Y, como dije antes, el conteo, sí, el trabajo que tiene que hacer cada uno de los contadores lo hacemos fuera del cuerpo del ASA. ¿Bien? Así, de esa manera no estamos demorando a ningún otro proceso. Esta es una solución válida que nos va a servir para poder resolver este tipo de ejercicio, que hay varios en la práctica. En este punto, como dije, esta solución hasta acá, como la vimos, es válida. Si hacen esto en un parcial, es válido, no hay problema. Ahora lo que vamos a ver son algunas posibles mejoras que se pueden hacer para hacerlo un poquito mejor todavía, pero esta solución ya era válida, ya es válida. Acá podemos encontrar una posible demora. Bien, supongamos que el proceso, el cliente, el contador, perdón, primero, el que está primero en el vector, por algo se retrasó. Entonces, supónganse que justo al sistema operativo de la máquina donde está ese contador, justo se le ocurrió hacer una actualización y se está actualizando y se está reiniciando. Bien, todavía no puede empezar. Supongamos algo por el estilo. En realidad eso estaría retrasando a todos los demás. Hasta que no le dé el número a ese, no puedo dárselo al segundo, al tercero y demás. Bien. Eso de alguna manera lo podría mejorar. ¿Cómo? Invirtiendo quién hace el entry call y quién hace el ASEP. Bien. Yo lo que podría decir es que en vez de que el administrador le diga a cada uno de los contadores cuál es el número a buscar, lo que podría decir es que el contador le pide al administrador el número que tiene que buscar. O sea, el contador hace el entry call y como parámetro de salida de ese entry, el administrador acepta el pedido y le devuelve el número que hay que buscar. ¿Bien? Fíjense en este caso, bueno, invertimos acá el orden en que están las tareas, ¿no? En este caso el body del contador está a la izquierda y el del administrador a la derecha. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace el contador? Envía un entry call, le hace un entry call al administrador, bien, para pedirle que le indique cuál es el valor que hay que buscar, lo va a recibir como un parámetro de salida, bien. Ahí nuevamente hace toda la búsqueda del conteo y luego al administrador le envía también el resultado. Bien. Pero en este caso el contador hace ambos entry call, el para pedir el número y el que es para recibir el resultado. ¿Qué es lo que hace el administrador? Bien. En este caso va a poder, como lo habíamos hecho en el anterior, debería o podría, mejor dicho, recibir en vez de n pedidos, en vez de n entries, en vez de recibir n entry call, va a recibir 2 por n entry call. Porque por cada contador va a recibir un entry call que le pide el valor a buscar y otro entry call que le envía el resultado obtenido. ¿Bien? Entonces acá podemos transformar el cuerpo del administrador en un for que itere desde 1 hasta 2 por n. Bien, el 2 justamente por lo que dije recién, porque por cada contador va a recibir 2 pedidos, uno del valor y otro para enviar el resultado. Bien, donde en cada una de esas iteraciones lo que hace es un select, donde puede o bien aceptar que un contador le pida el valor a buscar, que en ese caso lo único que hace en el parámetro de salida num copia el número que había que buscar, bien, o bien puede aceptar un resultado enviado por un contador que lo único que hace en ese caso es incrementar o acumular ese resultado en lo que sería la variable total. ¿Bien? Entonces de esa manera estaríamos reduciendo los retardos que pueda haber o las demoras porque alguno de los procesos contador se haya demorado en algún momento. ¿Bien? De esta manera lo hace todo bajo demanda. ¿Bien?
cada uno de los contadores bajo demanda, cuando está listo, cuando está preparado, pide el valor y inmediatamente se lo da.